Nosotros teníamos 2 despachos. Españoletos no tenía más que uno, ¿eh? Nosotros teníamos uno, pero luego teníamos los barrios. Que Y nosotros no. también teníamos en los barrios. Como veis, era competitivo, aumentar pero la éramos competitivos con nosotros, que yo era que no. entonces despacho de la No, URT. entre paréntesis, lo divertido es que en el fondo todos estábamos enamorados unos con otros, de unos despachos a otros, y nos teníamos un lío también amorosos importantes. La verdad es que hacíamos bastante complicidad porque teníamos que retorcer las leyes. Date cuenta que en aquel momento no había seguridad social, no había una serie de cosas y había que retorcerlo para defenderlo. En el despacho, Más o a la menos, secretaria, a la sí, limpiadora, sí, a todas, sí. todos cobrábamos lo mismo, porque todos los trabajos eran imprescindibles para el despacho. Es curioso porque parece que estáis describiendo que era una profesión subversiva y, No. y punky, por lo menos lo que estabais haciendo Los vosotras. abogados se dedicaban masivamente a otras cosas. Totalmente, No, pero estamos sí, hablando de mira, lo que hacíamos nosotras, o sea... Sí, sí, por eso, por eso. Hay un hito que cambia desde luego bueno, pues la historia de vuestras vidas, que es el asesinato de Atocha y el llamado el enero maldito. Para mi familia fue un golpe muy duro. Yo me acuerdo que al llegar al hospital nos recibe alguien y nos dice: ¿ha muerto Javier? Me acuerdo que llegué a ver a Luis Rabo, que era otro de mi Estaba allí despacho, también. me cogió la mano y me dejó morada la mano durante 15 días, porque ellos ya creían que esto era el fin del mundo. Para mí es una sensación de deuda. Nosotros seguimos viviendo, envejecimos, tuvimos hijos, hemos vivido lo que es la democracia, hemos vivido... Y su vida se acabó allí, ya está. Ellas se preparaban muchísimo los casos y eran realmente buenas. Qué familiar suena lo que contaron de la polarización ideológica en los años 70, ¿eh? Y qué duro, pero qué necesario, escucharlas revivir los inesperados asesinatos de Atocha, que a pesar de la pérdida, fue clave para que la democracia llegase definitivamente. Años 70 vivimos un auge de violencia y también un auge de despachos laboralistas donde las protagonistas que nos acompañan en las charlas que estamos teniendo maravillosas en el día de hoy, pues nos van a contar de primera mano. Ellas son Paca Sauquillo, Manuela Carmena y Cristina Almeida. Y bueno, contadnos un poco a dónde vais, qué hacéis cada una. ¿Queréis ser abogadas? ¿Queréis ser juristas de otra forma? Yo Mira, en el... Ay, Perdón, perdona, no, empiezas tú. es que creí que me miraba, Sí, por sí, eso sí. empezaba. No, empieza. Os he mirado, claro, os he mirado las dos. Como yo estoy más cerca, por eso. En el año 65 yo ya fui, era el último año de carrera, y estuve en el despacho de la Cruz, que estaba María Luisa Suárez, Pepe Jiménez de Parga y alguno, a aprender. Y entonces teníamos... ¿Era allá- laboralista? Sí, era de todo, pero fuimos a aprender. Y entonces eso ya nos orientó para querer trabajar en un despacho laboralista. Y yo el primero que puse fue Modesto Lafuente con un compañero, el compañero lo puso conmigo, que era Julián Hernández Montero, y que luego le descubrieron que no le funcionaban los riñones por una otitis de pequeño. Cuando estaba esperando un trasplante, se murió. Y entonces yo me quedé allí, se vino conmigo el que luego fue mi marido, mi primer marido, y otros compañeros que empezaron a entrar, Tomás, Duplá y un montón. Y ya funcionamos nosotros como un auténtico despacho laboralistas. Mira, yo empiezo, de pasante me coloca Gregorio Peces Barba, que entonces ya empezaba él era demócrata cristiano en aquel momento, había sido profesor con Ruy Jiménez y a mí me había dado clase, me coloca en el despacho de pasante, entonces no había todo esto de pasar por máster y máster y máster, no, allí había pasante... Aprendías. Aprendía, pero aprendías... currando. Bueno, y hacías un trabajo que ahora estaría mal visto, ¿no? Pero de sacar fotocopias, de leer el Aranzadi, o sea, preparabas con el que estabas de pasante. Yo me colocaron con Cortezo Velázquez Duro, que fue luego miembro del primer Consejo del Poder Judicial y que era demócrata cristiano, del grupo de Jiménez Fernández de Sevilla, o sea, demócrata cristiano de los puros, era muy amigo de Ruy Jiménez, y defendía primeramente a gente ante orden público, defendía muy en contacto a veces con el despacho de María Luisa Suárez y allí pasaba gente nacionalista vasco, nacionalistas catalanes, gente de la USO, yo me acuerdo pasar por allí Enrique Barón y otros. Entonces yo estuve 2 años de pasante allí y entraron también otros compañeros del despacho que también eran compañeros nuestros de curso, Juan Canet y luego Rosy Saide Barra, que era de otro curso.
y decidimos ya, después de 2 años, pues montar nuestro propio despacho. Manuela, en tu caso. Bueno, yo me voy a Barcelona. Claro, ¿por qué te vas a Barcelona? Bueno, me voy a Barcelona porque Eduardo, que le han echado de la Universidad de Madrid, pues le admiten en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y nos vamos los dos allí y nos casamos además pronto allí y entonces pues teníamos... ¿Allí? Aquí no. Nos casamos aquí, pero durante la época que estábamos en Barcelona, ¿no? Total, nos vamos a Barcelona, yo entro a trabajar en un despacho que me dicen que es un despacho colectivo, nuevo, muy moderno y tal, que se llamaba el Instituto de Especialidades Jurídicas, en los que había personas de mucho renombre, y era un despacho súper elitista y tal. Bueno, yo allí me siento poco cómoda y estoy un poco de tiempo, pero enseguida decido montar contacto con gente, con obreros, me hice muy amiga de una zona muy grande que había de chabolas al lado de donde nosotros vivíamos en Barcelona, que se llamaba La Bomba, y a partir de ahí pues me convencen y vamos, estoy yo muy entusiasmada y pongo yo mi propio despacho en el barrio de Hospitalet. Hablo un despacho pues laboral y tal, pero ¿qué pasa? Que enseguida pues a Eduardo le obligan a hacer la mili en Madrid y nos planteamos, ¿nos quedamos en Barcelona o nos vamos a Madrid? Y recibo una llamada de María Luisa Suárez, que era la persona que por orden del partido había organizado ese primer despacho de la calle La Cruz. Y yo que... Claro, porque ellos no tenían ni dinero ni posibilidades para haber montado eso, ¿no? A nosotros, yo no sabía nada de eso, más que me dicen, mira, es un problema, porque por la serie de circunstancias, uno de los compañeros que había se ha ido, el otro también, María Luisa estaba delicada, estoy sola, vente. Entonces yo entro en el despacho de la calle La Cruz en ese momento, y entro y estoy trabajando allí hasta que yo creo que es el 72, me parece... Sí, por ahí, que entonces el grupo de las personas más jóvenes que trabajábamos allí, pues pensamos que no nos gustaba mucho el ambiente. María Luisa era una persona estupenda, pero era muy conservadora y nos gustaba hacer una cosa distinta. Y entonces pues alquilamos el despacho de Atocha y nos vamos todo un grupo de personas... Al 49. Al 49 ya, con nuestros propios ingresos. En este primer despacho que trabajaste de La Cruz, era el único despacho, perdón, financiado por el Partido Comunista. Bueno, yo la verdad que a nosotros el Partido Comunista nos financió poco, a nosotras. Nos hemos financiado nosotros con nuestro trabajo e incluso hemos financiado al Partido Comunista con nuestras aportaciones. Y nosotros hemos ganado siempre el dinero y hemos tenido 2 técnicas en el despacho. A los trabajadores que ganaban le cobrábamos un tanto por ciento de lo que ganaba. A éxito, claro. Y a los presos políticos, y a los que perdían no le cobrábamos nada. Y a los presos políticos nunca le hemos cobrado ni una peseta. El sistema que teníamos era muy parecido, o sea, no cobrábamos nada más que cuando ganábamos el juicio, cobrábamos un tanto por ciento que repartíamos. En aquel momento, pues éramos todos iguales, o sea, no había el que sabía más que el que entraba por mi despacho. ¿Repartíais por igual? En el despacho, Más o a la menos, sí, secretaria, a la sí, limpiadora, sí. a todas, todos cobrábamos lo mismo, porque todos los trabajos eran imprescindibles Claro. para el despacho. Tanto la que lo limpiaban como la que llevaba las copias a magistratura y todas esas cosas. Entonces, todas cobrábamos lo mismo. Como dice Cristina, con el mismo plan que ella os ha contado, pagamos a todos O sea, igual. hacéis caja, lo repartís a final de mes. Exactamente. Y ¿Quiénes vais al llegábamos- despacho de Y cuando Atocha? no llegábamos, decíamos, Pues mira, hoy ahí- paga don despacho. Y sacamos el dinero de la caja de cartón y nos íbamos a cenar todo a cuenta del despacho. Estos eran un poco, se pasaban un poco de eso, nosotros éramos más austeros. Pero bueno, tengo que decir, la cosa, siempre estábamos con el pique entre Españoleto y Y Atocha. Atocha. Pues nosotros se va Nacho Montejo que está en Españoleto, le gustamos más nosotros. Y Ya, se viene pero que con se fue a nosotros. comisiones, venga ya. Bueno, pero se fue, se vino con nosotros. Se fue al sindicato. Se fue también Elisa Maraval, bueno, nos fuimos unos cuantos, ¿no? Y entonces enseguida se nos quedó pequeño porque teníamos un éxito enorme, porque ganábamos muchos pleitos, y entonces alquilamos también el 55. Entonces nosotros teníamos 2 despachos. Españoleto tenía más que uno, ¿eh? Nosotros teníamos uno, pero luego teníamos los barrios. Que Y nosotros vosotros no. también teníamos en los barrios. Como veis, era competitivo, aumentar pero la éramos competitivos con nosotros, que yo era que no. entonces despacho de la No, Orete. entre paréntesis, lo divertido es que en el fondo todos estábamos enamorados unos con otros, de unos despachos a otros, y nos teníamos un lío también amorosos importantes. Porque Eso claro, también. unos se enamoraban de los de Españoletos y otros de los de Atocha. Y Y Digo, y entonces tenéis los 30 ligues... años, claro. O sea, Sí, también. sí, o menos, yo qué sé. Pero teníamos muchísimo salero. En Actividad, realidad, sí, había actividad. Muchísimo, ¿no? Oye, y una cosa que yo creo- Trabajamos como burros, ¿eh? Porque no hemos trabajado más horas en los despachos. Pero a nosotros... Oye, yo he trabajado más en la judicatura, ¿eh? Bueno, ya, pero eso ya es otro problema, que tú querías mandar allí Oye, y te y una aguantas. cosa que a mí me parece que es importante es que defendíamos ante la magistratura de trabajo, que estaba entonces en la calle Martínez Campos,
Y había magistrados, algunos absolutamente del régimen, pero había otros bastante ya que empezaban a... Pero eran unos magistrados que yo creo que nos respetaban muchísimo a los abogados. O sea, A nosotras, no a todos los abogados. Bueno, a nosotras, digo, abogados, nosotros. Bueno, nos a respetaban muchos. porque yo creo que veían que nos preparábamos los juicios y algunos que eran ya demócratas o querían ser demócratas en una época de la dictadura, la verdad es que hacíamos bastante complicidad porque teníamos Claro. que retorcer las leyes. Date cuenta que en aquel momento no había seguridad social, no había una serie de cosas y había que retorcerlo para defenderlo. La huelga estaba prohibida. Entonces, tú, a un trabajador que le echaran porque había participado en una huelga ilegal, pues había que ver cómo ese le podías defender, ¿no? Hombre, teníamos la ventaja de que había aquellas ordenanzas que eran muy de la época falangista, tenían muchos derechos, no se cumplía ni uno, pero había un montón de derechos que estaban allí. Y yo creo que lo que pasaba es que la magistratura, los jueces de trabajo, no eran de la carrera como tal. Pertenecían al Ministerio de Trabajo, Sí, entonces no a la eran, justicia. eran magistrados, pero Sí. no estaban en el marco de lo que era la justicia, que era otra cosa mucho peor. Y entonces fue una cosa más abierta, Sí, la sí, magistratura de trabajo, ¿no? Y como dice Paquita, yo creo que sí, que nos valoraban. Yo me acuerdo que había un magistrado que decía, oye, yo cuando tenga un pleito y si me despiden de algún sitio te contrato a ti. Es curioso lo que estáis comentando porque os especializáis precisamente en un mundo laboral donde todavía no están los sindicatos. Sí, pero era O sea, el empiezan. sindicato vertical. No, era el sindicato vertical que era el único que había para defender a la vez a empresas y trabajadores. Por lo tanto, no Sí, había pero- ninguna lucha Sí, pero ahí. lo que yo creo que quieres decir tú, que efectivamente no había sindicatos. Eso Estaba fue el luego, sindicato. conocemos hoy en día, Pero desde en luego. ese momento, ya en el año 61 empiezan a Empezaban las surgir comisiones comisiones. obreras, que se nutren de gente... Pero ilegal, ¿entiendes? Y entonces eran los que estaban en las empresas Mm. y se cargaba la gente y venían a los despachos porque se fiaban más de Sí. nosotros. Entonces, Mira. nosotros en Modesto La Fuente teníamos una cola del cuarto Sí. piso hasta la calle. Claro, en mi casa era un 7º piso y allí iban todo tipo de gente de Vallecas, que yo ya estaba trabajando bastante en los barrios. Total, que al final nos trasladamos a un piso que fue la calle Lista, el despacho laboralista, en donde es muy parecido a lo que ha contado Cristina, ¿no? También cola era un bajo, pero había cola. La verdad es que los vecinos se portaron bastante bien, porque no era lógico una cola de trabajadores en la calle Lista, esquina prácticamente a donde está ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores, o sea, en el centro. ¿Qué revolucionario era realmente meter en un barrio, ¿no? o en Lista, poner una cola de obreros Pues de sí, Vallecas? la verdad es que te digo que los vecinos se portaron bastante bien, porque entre otras cosas la policía te rodaba en muchas ocasiones, rodeaba el despacho, ¿no? Y, por ejemplo, en mi despacho intentó, como era un bajo, pues uno creyéndose que la policía que estaba en la esquina no le iba a coger, saltar por la ventana, claro, no le mataron de milagro, porque, en fin, estaba O rodeado. no se mató de milagro. Exactamente, eso, de milagro. Cuando tuvimos la huelga de SKF, duró 30 días y vinieron ya los de los rodamientos, los suecos, vinieron aquí para negociar. Y entonces vamos a la delegación de trabajo, que era donde se negociaba. Ahí vienen los suecos, los trabajadores y yo. Y entonces viene Bañales, que era el del metal del sindicato, y dice, si entra esta señora, le dimito a usted, le dijo al delegado de trabajo, le dimito a usted mañana. Y entonces dicen los trabajadores, pues si no entra esta señora, no entramos nosotros. Y la empresa dice, pues si no entran los trabajadores, no entramos vamos a nosotros. Suecia. Y digo, "Tss, llevan 30 días de huelga, aquí entráis, yo me quedo en la puerta, discutís. Y cuando tengáis que firmar algo, salís y tal". Y entonces hablaba y luego salían la empresa y los trabajadores, yo estaba sentada afuera y negociábamos allí fuera. Yo creo Y que- teníamos así cantidad de cosas, porque estábamos haciéndole la competencia al sindicato vertical, que ya no iba nadie allí. Yo creo que Cristina lo ha explicado muy bien porque es esa especie de estar entre la legalidad o no. Claro, Es decir, sí, sabían que éramos imprescindibles, que no sé qué, pero claro, pertenecíamos a lo que pertenecíamos. En este sentido es curioso porque parece que estáis describiendo que era una profesión subversiva y, No. y punky, por lo menos lo que estabais haciendo Los vosotras. abogados se dedicaban masivamente a otras cosas. Totalmente, No, pero estamos sí, hablando mira, de lo que hacíamos nosotras, o Yo sea... me Sí, sí, por eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, que les parecía muy mal que nosotros cuando nos poníamos la toga en la magistratura de trabajo no íbamos de negro, ni con blusa blanca, ni nada, íbamos en plan vaqueros. Y eso también... En la magistratura. En la magistratura. Porque en el otro lado no te daban la Pero toga. en magistratura íbamos en vaqueros. Yo me acuerdo de que algunos abogados lo criticaban y decían, es que estos Hombre, laboralistas claro. como son y tal. Pero bueno. Los laboralistas. Sin embargo, Vizcaíno Casas, ¿te acuerdas que me lo ha dicho a mí? Dice, yo solo he respetado
no te lo digo por ti, Paca, porque solo estaba hablando conmigo, y dice a Manola y a Cristina, porque huelen bien. Y digo, ¿este qué se cree que íbamos a oler mal? Y digo, pero luego él olía como quería, pero a mí me decía, ¿sabes qué? Os respeto porque oléis bien. Y bueno, es que nos lavamos. ¿Sabes qué pasa? Esas cosas son unas cosas tremendas de la derecha española que hemos tenido. Porque yo me acuerdo ahora de Esperanza Aguirre, cuando estuve en el ayuntamiento, que un día a una de nosotros la dice, a una chica que estaba allí con nosotros, una de la concejal, dice, oye, y qué raro, tú vas bien vestida y eres de izquierdas. Es decir, eso indica el tipo de derecha. Teníamos que normal ser pobre, los comunistas tenían que ser pobres, hundió en la miseria y tal, y claro, no soportaban que pudieras vivir y reírte y gozar. Yo creo que en aquel momento la Siguen derecha... sin soportarlo, ¿eh? Bueno, ya, pero en aquel momento la derecha... A mí la han soportado ya toda la vida. La derecha pensaba que el que tú fueses abogada, o sea, mujer, que fueses de izquierdas, bueno, pues tenía que ser, era lo peor de lo peor. Yo me acuerdo que a mí pensaban, pues eso, que me casé con mi marido, como tenían las facciones un poco fuertes, pues me tenía que casar con un... Era cubano, yo roja, o sea, era ponerte ¿Tu marido lo que era ellos cubano? consideraban... No, mi marido era del País Vasco, de San por eso te Sebastián. digo. Ya, Era un pero para la morenazo, era un morenazo. derecha era un problema, tenía que ser que te casases con lo que ellos consideraban fatal. Paquita, yo me acuerdo cuando os conocisteis. Sí, efectivamente. Me acuerdo Sí, muy sí, bien, ¿eh? sí, Porque sí, además sí. yo vi cómo os mirabais. Y dejaba esto... No, pero es verdad que era una sociedad que consideraba que todo era malo, todo lo que ellos no estuvieran de acuerdo, o sea, el ser roja pues era un horror, ¿eh? Y ya claro, no entendían que una chica que había estudiado en un colegio de monjas, que de una familia de clase media, ¿qué tal? ¿Cómo podías estar metido en ese? En el caso mío, Organización Revolucionaria de Trabajadores, imagínate, eso era un horror. Tenías que tener poco menos que, no sé... Esta decía que estaba más a la izquierda que nosotros. Bueno, no todo eran risas, porque fíjate, en el despacho de Atocha detienen a 25 abogados el 15 de mayo del 75. Ahí ya empezáis a decir, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué ocurría esto? No le dimos mucha importancia, la verdad. No, Lo es que- entendimos como algo razonable. Llegó además el secretario del Tribunal de Orden Público ahí todo muy bien preparado, legalmente, tal y cual. Y nada, nos detuvieron. Lo que pasa es que hubo uno de nosotros, uno de los compañeros que ha muerto ya, que no se le ocurrió otra cosa más que tirar los mundos por la ventana, cayeron en el patio y el portero nos denunció. No, había un policía allí en el patio. No, pero el portero fue el que nos denunció. ¿Sí? ¿Qué hombre, va? Era claro. Sánchez Covisa, que vivía No, allí. era el portero. ¿Sí? El portero fue el que nos denunció. Pero bueno, es igual, que estuvimos 4 días en la Dirección General de Seguridad y no tuvo importancia. No le dimos importancia a nosotros a eso. No, en eso la detención era un riesgo que corríamos Sí, pero siempre, pero no tenía- ya no teníamos la idea de que nos pudieran ni maltratar ni nada de eso. Éramos abogadas eso y es no verdad. nos torturaron ni nada. No, eso es cierto. O sea, a mí me detuvieron en la manifestación famosa que hubo en el año 76, en abril del 76, la famosa frase esa que se saca por ahí, la calle es mía, de Fraga Iribarne, ¿no? En que a todos los que íbamos en la cabeza nos detuvieron. Y yo era la única mujer y me llevaron a Yeserías. Yeserías estaba en ese momento llena, ya no existía ventas, y la cárcel de Yeserías estaba llena de mujeres del Partido Comunista, del PT, De las vascas. De las vascas, sí, porque empezó a haber ya muchas caídas de los polimilis que se habían saltado desde la cárcel de Burgos. Y la verdad es que en ese momento a mí la abogada me fue a ver incluso el decano cuando estuve en Yeserías y bueno, en fin, un montón de ¿Cuál era el gente. trato a las presas en ese momento? pero Ahora, Carmen? no, Sí. otra cosa eran las Era abogadas otra cosa, presas. las era abogadas- otro caso en mi caso, pero hubo gente que sí que le torturaron. Y en esa torturaron y que todo. manifestación de la calle es mía detuvieron a muchísima gente que sí que le trataron Yo me mal. acuerdo que la policía, en esa detención que tú dices de los 55, pues dijo lo que fuera, ¿no? Y entonces el decano del Colegio de Abogados pues hizo unas declaraciones diciendo que se nos había tratado muy bien, que nos habían puesto sábanas, era todo mentira, las mantas eran una guarrada, Sí, no, aquellas que olían, que eran espantosas. No, y esto, los calabozos de la Puerta Sí, del Sol sí, sí. eran igual Pero para no ser, se fueses atrevían a abogada o meterse. fueses un Eso es. trabajador o fueses alguien igual. que te hubiese Yo no sé cometido un cómo delito. está ahora allí la comunidad de Madrid. Podían haber hecho un monumento Sí, distinto. yo la verdad es que me dolió mucho cuando la comunidad, y estaba yo en ese momento de diputada en la Asamblea de Madrid, pero se trasladó allí, yo creo que falta poner algo A mí que me diga gustó que mucho allí más en Vallecas. pasó muchísima gente,
que lo pasó muy mal, hubo allí gente muerta, Haber hecho la de allí parte de salió Enrique abajo. Ruano, pero de allí Grimao, o sea, tenía que haber una placa que dijese aquí ha pasado mucha gente en estos calabozos. O sea, en alguna de las películas que se están haciendo, pues hay algunas personas, algunas mujeres, en la película esta de las mujeres olvidadas, hay 2 mujeres del Partido Comunista que dicen lo que pasaron ellas por los calabozos de la Puerta del Sol. Es que allí pasó mucha gente, o sea, una cosa es que esté la Comunidad de Madrid y otra cosa es que Pero a esa allí no le ha sido dimos unos importancia calabozos. porque era una dentro de los riesgos que corríamos como abogados, la reunión de todos ellos en un día de fiesta. Y luego el Sánchez Covisa, que vivía allí, que es un tío de la extrema derecha, que ya se ha muerto, dijo, son todos unos delincuentes. Y entonces me acuerdo que Juanjo del Águila, por la ventana, que estaba el club consulado enfrente, había unas colas de jóvenes para entrar, y dijo, el pueblo unido nunca será vencido. Y entonces todos los jóvenes que estaban se vinieron hacia el autocar, y el autocar salió corriendo con todos Sí, que los... los del consulado le tuvieron que dar el laus. Claro, porque cuando le dijeron que era el pueblo unido no será, se dieron cuenta que éramos presos políticos. Somos presos Bueno, yo políticos. no sé si se dieron cuenta de tanto. Sí, se sí, lo porque pasaron vinieron bomba. hacia el autocar, te lo digo, lo recuerdo perfectamente. Y entonces el conductor del autocar salió corriendo y los del consulado se debían quedar, se los han llevado, pero vamos, ya antes sabía que no éramos unos delincuentes, que éramos presos políticos, porque Juanjo se arriesgó a decir eso. Hay un hito que cambia, desde luego, bueno, pues la historia de vuestras vidas e incluso la sociedad que vivimos hoy por hoy, que es el asesinato de Atocha y llamado el enero maldito. Era una semana rara en la que había. De hecho, o sea, había ocurrido lo del secuestro de Oriol, Villascusa, y era una semana rara en la que había en Madrid. De hecho, había tensión. Ese domingo por la mañana había habido una manifestación en Madrid y fue cuando mataron a la chica Arturo Ruiz. Y el lunes también hubo otra manifestación y fue cuando mataron a la chica esta de Marilu Nájera. Yo ese sábado anterior habíamos estado reunidos varios abogados, entre yo, mi hermano y mi cuñada Lola y yo misma, en la Asociación de Vecinos de Orcasitas, en donde estábamos discutiendo y planteándonos, ya había legalización de asociaciones, pero no estaba legalizada la Federación de Asociaciones de Vecinos. Y la verdad es que yo recuerdo el acto de Orcasitas en donde estábamos pendientes con miedo de que entrase la policía, porque estábamos reunidos en una especie de local protegido, pero no podía entrar la policía. Y yo de esa reunión me acuerdo que me fui con mi hermano y mi cuñada Lola, y en el camino, cuando íbamos hacia San Rafael, me acuerdo perfectamente de la conversación con Javi y Lola. En aquel momento había lo de Argentina, lo de la AAA. Yo me acuerdo de la conversación con mi hermano. Estaban aquí, claro. Me dijo, no, aquí en España no es fácil que ocurra una AAA, fíjate. ¿Qué era una La AAA, hombre, los que mataban en Argentina, Argentina, a lo todos de la extrema derecha. la extrema derecha. No sé si, Manuela, tú nos puedes contar un poco en primera persona cómo viviste eso. Bueno, vosotros sabéis que yo estaba en el despacho en el que se produjo el atentado, yo trabajaba en el 55. Lo que pasa es que a media tarde yo había convocado, teníamos varias reuniones de los abogados, ¿no? Entonces mi grupo era el grupo de los abogados, de los que trabajábamos en el colegio de abogados. Y yo los había convocado en el 55 porque era donde yo estaba y era cómodo y allí, ¿no? Pero me llamó... Luis Javier Benavides, sí. Que Luis Javier tenía el grupo de los barrios y ellos habían intentado tener en Villarrosa, que es donde iban mucho y tal, y no pudo tener reunión, no pudo encontrar local. Entonces me dijo, Manuela, ¿me dejas tú el despacho, el 55, si te parece, para la reunión? Pásate tú al 49 y yo me quedo en los del 55. Yo dije, vale. Entonces yo les mandé a todos los míos, a los que tenían que venir a la reunión al despacho del 55, les mandé un burofax, que es lo que hacíamos entonces, diciendo, he cambiado el lugar de la reunión. En lugar de ser en Atocha 55, será en Atocha 49. Con lo cual yo acabé mi trabajo aquella tarde, aquel día terrible, y entonces pues me marché, cerré el despacho y me marché al 49. Y cuando estoy en el 49, pues han empezado a llegar, llegó el primero de mi grupo, que era José María Moedano, y estamos José María Moedano y yo esperando que vengan los demás, y oímos mucha policía. Nos asomamos al balcón y entonces vemos que la policía está yendo a la puerta del despacho del 55. ¿Qué habrá pasado?
Pero no pensamos que nos pasaba a nosotros algo, sino a los del tercero, que era una pensión, que cada 2 por 3 había líos. Y dijimos, joder, esto es que ha pasado algo en la pensión. Porque había una detención en el 55, ¿no? Bueno, pensamos sobre todo que era la culpa no nuestra, sino de la pensión esta, que eran unos leantes, ¿no? De todas maneras, vamos a llamarles. Les llamamos y no cogen el teléfono. Y entonces ya nos extrañó mucho y me acuerdo que José María y yo dijimos, bueno, venga, vámonos. Nos pusimos el abrigo y bajamos a la calle. Y cuando bajamos a la calle, los de un bar que había en la esquina, se llamaba El Cantábrico, que estaba al lado de una calle muy pequeñita que separaba el 49 al 55, que era la calle Matute, la Plaza Matute se llamaba, nos paran y nos dicen, oye, no vayáis, os están matando a todos. Han matado a todos nuestros compañeros. Nosotros, a pesar de todo, claro, vamos. Entonces ya al subir por las escaleras, ya vemos la sangre y ya los policías nos dicen que ya están todos en los hospitales. No nos dicen todavía que ha muerto ninguno, pero nos dicen que están muy graves y que están en los hospitales. Y entonces había otro compañero más, yo ya no me acuerdo, que había llegado allí, y cogemos un taxi y nos vamos al primero de los hospitales, que es donde estaba Javier. Y yo me acuerdo que al llegar al hospital nos recibe alguien y nos dice, ha muerto Javier. Y ha muerto... Luis Javier Benavides había muerto. Luis Javier Benavides había muerto y luego había muerto también... Valdevida. Es Valdevida. Valdevida. Y yo me acuerdo que me pongo a llorar. Es una sensación terrible, nerviosísima. Me pongo, ¿cómo que ha muerto? Pero los han matado, sí. Entonces me pongo a llorar desesperadamente y hay un compañero que es José Luis Núñez, que siempre ha sido muy alto, tal, me coge así por los hombros y me dice, no podemos llorar ahora. Ahora lo que hay que hacer es inmediatamente hablar con el decano del Colegio de Abogados y decir lo que nos pasa. Así que te ha tocado a ti. Llama tú a Pedrol y dile lo que nos ha pasado. Entonces son esos momentos que se te quitan las lágrimas, dices, tengo que hacer esto, ¿no? Y entonces yo llamo al decano y le digo, decano, ha pasado esto. Y el decano me dice, mira, Manuela, pues yo te busco en la confluencia entre Menéndez Pelayo y la Avenida del Mediterráneo. Ahí te estoy esperando. Claro, porque él vivía en Menéndez Pelayo. Claro, y él me espera allí en su coche, yo entro en su coche y le digo lo que ha pasado, ya sé lo de todos los hospitales, los heridos y tal. ¿Y conocíais quiénes habían sido los...? No teníamos ni idea, no sabíamos ni idea. Pero entonces lo que me dice es, bueno, pues los cadáveres de vuestros compañeros van a salir del Colegio de Abogados. Eso te lo prometo yo. Claro. Yo el lunes por la noche, o sea, el día 24, estaba en Vallecas. A mí sí me han ocurrido todos los acontecimientos me he enterado desgraciadamente en Vallecas. Me pasó lo de Enrique Ruano, venía de Vallecas, lo de Atocha venía de Vallecas, y bueno, luego cuando en 1981 también estaba reunida en Vallecas, o sea que siempre todos los acontecimientos así fuertes de mi vida me han tocado allí. Y entonces cuando llegué a mi casa, me acuerdo que me llamó tu hermana, yo no sabía que era tu hermana, preguntándome si sabía dónde estaba mi hermano Javier y yo no tenía ni idea. Y estaba yo en mi casa, digo, no tengo ni idea dónde está mi cuñada ni mi hermano. Entonces, al rato llega mi marido porque tenían una reunión de abogados en donde estaba Mariano Meite Lugo, bueno, varios abogados discutiendo la situación tensa que había en la sociedad. Vamos, en concreto en Madrid, en otro sitio no lo sé. Entonces es cuando me comunican que lo que ha pasado en Atocha. Entonces nos vamos ya directamente, se lo comunicamos a mi madre y nos vamos directamente al 1 de octubre, en donde, bueno, pues ya están. Pues yo estaba en Chile. Me había ido 3 días antes a Chile a hacer un trabajo sobre mujeres desaparecidas y niños robados. Y entonces estoy en Chile, había llamado ese día al embajador de España porque para decirle que estaba allí, que no iba a pedirle nada, pero solo que supiera como un español que estaba allí. En plena dictadura de Pinochet. Claro, y entonces me llaman por teléfono. Con los cambios de hora no habían podido y me llama mi hermana y mi prima que trabajaba en Atocha 55, pero habían bajado pocos antes del asesinato. Entonces me llaman y me dicen esto. Y yo digo, pero estáis bromeando y tal. Y me caí desmayada allí en el hotel donde estaba. Y apareció el embajador, porque como yo lo de Atocha, quería venir a comunicarlo él. Y entonces me encontraron allí, llamaron al de la llave y tal. Y se portó, la verdad, muy bien el embajador. Me llevó a la embajada. Estuve, pero ya no pude coger el avión de la mañana, que era el que venía directo, sino tuve que coger un avión correo de esos que paraba en todos los aeropuertos. Y cuando llegué en el momento que terminó el entierro y me esperaba en el avión la policía y me dijo, tenemos serias sospechas de que quieren atentar contra usted. Digo, bueno, pues ya después de lo que ha pasado, ¿qué van a sacar de mí? Ahora, fíjate,
en ese momento había tal tensión en el gobierno y tal miedo, me imagino, que bueno, nosotros no nos decían cómo iba a ser el entierro, sino es gracias al decano y a la junta del colegio, que había algunos que eran muy conservadores, pero que dijeron que no, que el entierro tenía que hacerse en el colegio, porque conocían a los que habían fallecido abogados y conocían a los familiares que trabajábamos y a nosotras, ¿no? Entonces, porque el gobierno hasta último momento se negaba a hacer un entierro normal. O sea, Martín Villa dijo que no se podía garantizar la seguridad y Pedrol dijo, pues si no garantizan ustedes, el partido dijo, la garantizamos nosotros. Y él dijo, yo iré a la cabeza. Y Pedrol fue el primero, vamos, por lo que yo tengo, pues yo no estaba todavía en ese momento. Ahí ayudó mucho el ministro de Justicia. Sí. El que estaba el ministro de Justicia dijo, tiene razón Pedrol, y entonces además ellos sabían que no iba a haber ningún desorden, porque el Partido El entierro fue impresionante. Yo como familiar, aquello fue muy impresionante. Y recordemos, personas todas calladas. Recordemos que esto, en cuanto pudieron suscribir quiénes habían sido los asesinos, era un atentado de ultraderecha. Ya, sí, pero fíjate que esto fue el 24 de enero del 77 y hasta abril. Marzo. Bueno, finales de marzo, no les cogieron. Y prácticamente, bueno, pues ya se sabían los grupos ultraderechistas, no sabían concretamente quiénes habían sido. Es que había venido de allí y nadie lo dudaba. No se sabía bueno, el rumor que hubo el día 25 en el hospital y el día era que a lo mejor incluso había sido gente del partido y de izquierda. O sea, eso corría porque los rumores lo siempre... quiso hacer el periódico. Contaron una historia ridícula de que había dos grupos en el partido y que por eso yo había mandado... precisamente el burofax a unos que quería salvar y otros que quería que los mataran. Pero vamos, era tan ridículo. Es decir, que no duró ni 5 minutos. Estaba clarísimo, vamos. Mi cuñada estaba herida todavía en el 1 de octubre porque a Lola la verdad es que la hicieron más de 7 operaciones. La bala de Lola la entró por un lateral y la salió por otro. Ya se iba. Y Lola vio que Javier, porque yo cuando llegué me fui al hospital, la primera que vi fue a Lola y que me pone en la pizarra porque no podía hablar. ¿Qué ha pasado con Javier? Yo le dije, Lola, Javier está muy grave, están intentando salvarle. Yo ya sabía que había muerto, pero es que ella estaba peor. Entonces le dije, están intentando salvarle. Ella me podía oír, yo le expliqué y tal. Y me acuerdo que llegué a ver a Luis Ramos, que era otro de mi despacho, y cogí a Luis Ramos, me cogió la mano y me dejó morada la mano durante 15 días. Porque era la primera persona que veía de nuestro ambiente, de nuestros compañeros, y que no le había pasado nada, porque ellos ya creían que esto era el fin del mundo allí. Hombre, claro, es que... Cuando le había pasado eso, es que pensaba que estábamos todos. Los que se salvaron, o sea, en el caso de Lola, que se salvó porque la bala hizo así, o en el caso de Alejandro Rigoberta, porque le entró la bala aquí en el porque ellos remacharon a los muertos a los que estaban tirados en el suelo. Y Lola se movió por tapar la cabeza a Javier. Bueno, y vieron que Javier echó la trenca encima de Lola para salvarla. Y me acuerdo que tenían que reconocer, cuando detienen en marzo a los asesinos, pues Lola dijo, yo no me voy a acordar de ninguno y yo no quiero ir a reconocerlo, qué horror. Y digo, Lola, lo tienes que hacer. Y yo me acuerdo que la llevaba del brazo, entonces ponían a los asesinos en un cristal, una rueda de que ellos no la reconocimiento. veían y tal, pero tal. Y entonces cuando sale el Fernández Serrán, nunca se me olvida, que Lola se queda lívida. Se queda lívida y dice, ese, el de las manitas arriba, el primero que reconocieron era a Fernández Serrán, que es uno de los más graves de los asesinos. Y viene Luis Ramos y lo mismo, no voy a reconocer a ninguno, tal. Y lo pongo delante y ve a Fernández Serrán, ese, el de las manitas arriba, porque le decía, las manitas bien arriba. Y entonces tenían esa impresión y la recordaron allí. Fue un asunto terrible. Te cuenta ¿no? que yo creo que ellos pensaron, porque ellos eran 9 y entraron 2 con metralletas. Ellos y el otro, que era el secretario, que no iban a hacerlo, porque nunca piensas que puede haber... Que no iban a hacer algún ataque allí, porque pero... podían haberse tirado, alguno se hubiera salvado más. ¿entiendes? Hombre, si piensa que lo iban a matar, claro, se tiran a por ellos. Pero como no pensaban, pues... Era impensable. Manuela, ¿qué consecuencias tuvo esto para ti en tu vida a partir de ese momento? Bueno, cambia la vida. Cambia la vida, sobre todo porque te das cuenta de la brutal injusticia que es que aquella noche se quedaran vidas de personas como nosotros, tan queridas, tan nuestras, se acabaran ahí. Entonces es una sensación, para mí es una sensación de deuda.
Nosotros seguimos viviendo. Envejecimos, tuvimos hijos, hemos vivido lo que es la democracia, hemos vivido... Y su vida se acabó allí, ya está. Entonces es una sensación de injusticia, decir, por 5 minutos me hubiera podido pasar a mí. Es decir, si simplemente yo me hubiera retrasado 10 minutos en salir del despacho, me hubiera pasado a mí, pero les pasó a ellos. Entonces una enorme sensación, no sé, de injusticia, de gratitud, de recuerdo, de insistir muchísimo en que no tanto la muerte, la vida de todos aquellos y la vida nuestra fue útil. Yo la verdad que creo que lo único que pude hacer es llevar la acusación en el juicio. Llevar la acusación y que condenaran a los culpables, pero ya era, al fin y al cabo me daba igual que los condenara. Lo que me preocupaba era que ellos estaban muertos también, ¿no? Y por eso digo que no he superado esa sensación. Y por mucho que Lola me ha dicho que no tenían que haber muerto, digo, vale, Lola, no tenían que haber muerto, pero si han muerto, tenemos que sacar el valor también de sus vidas. Y el valor de sus vidas es que por la muerte conseguimos muchos valores que necesitaba la Yo sociedad. ahí siempre discrepo. Por Ya. la muerte nunca, por la Ya, vida. claro. Por la vida de ellos, por la muerte nunca. Claro, por la yo muerte lo que nunca. digo, pero al fin y al cabo ellos ya no tenían vida, pero lograron también parte de lo que pero luchaban siempre. A la muerte no la podemos dar ningún valor. Está no tuvo claro, ningún valor, está claro. tuvo la vida, ya está. Sí, pero, pues mira, para nosotros, para mí era el hermano pequeño, una persona muy lista pero muy cariñosa. Quizá la gente que no le conocía pues se quedaba únicamente en que era muy listo y tal, pero la familia y los amigos sabíamos que tenía era muy cariñoso con mi madre, con nosotros, y para nosotros nos destrozó porque luego mi cuñada Lola vivió una vida muy mal. Para mi familia fue un golpe muy duro, o sea, y como dice... Pues sí, yo recuerdo a mi hermano que me decía, bueno, cuando ya pensábamos, porque estamos hablando de que en el año 77, esto fue el 24 de enero del 77, pero esas navidades ya se hablaba de que esto tenía que cambiar y tal. Y yo recuerdo una conversación con mi hermano que me dijo, ¿y qué vais a hacer vosotros ahora que van a legalizar a los partidos? Que van a Todavía no se había legalizado porque el Partido Comunista se legalizó en abril del 77. Bueno, pues yo creo que esto los sindicatos fue también. muy importante. Desgraciadamente, la muerte de los 9 personas que fueron allí en el asesinato de los abogados de Atocha, pues consiguió legalizarlo. O sea, la verdad es que no fue una idea así de Suárez. No lo pararon, no lo pararon. No, ellos vieron cómo se estaba comportando la gente de izquierdas, la gente del Partido Comunista, y esto contribuyó a acelerarlo. ¿Hubieran acelerado la legalización de los partidos? Seguramente, pero más tarde. Yo creo que esto contribuyó. Desgraciadamente, pues hechos como estos contribuyen a que las sociedades avancen. El conocer esas vidas contribuyó. Pues muchísimas gracias, chicas, por haber compartido esto con nosotras, de verdad. Máximo respeto y muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, tengo la vida.